Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Edith Shelley. Les acompañaré el día de hoy con mi compañera. Hola, hola, mi nombre es Lina Núñez, también voy a estar acompañándolos en este video donde hablaremos sobre el artículo Interfaces cerebro-computadora multimodales. En este estudio fue realizado por Alexander Maye, Dan Chang, Ji-Hoon Wang, Sang-Wai Gao y Andreas Enger. Este artículo busca explorar cómo la tensión entre dos modalidades sensoriales simultáneas, visual y táctil, afectan la actividad eléctrica del cerebro y esa modulación puede usarse para aumentar la información de control del BCA eh, multimodales. Una Brain Computer Interface, BCA, es un sistema que permite establecer una vía de comunicación directa entre el cerebro y una máquina, sin depender de una actividad muscular convencional. En palabras simples, una BCA lee señales cerebrales y las traduce en comandos para un dispositivo, una computadora o una prótesis. Este marco se ha concebido históricamente para ayudar a personas con discapacidad motora profunda, permitiéndoles, por ejemplo, mover un cursor, seleccionar letras o activar dispositivos mediante la actividad cerebral sin necesidad de movimiento corporal. Pero con el tiempo, el ámbito de aplicación ha ampliado su uso a diferentes entornos como los juegos, la autenticación y los sistemas de retroalimentación para todos los usuarios. Una aproximación clásica del BCA se centra en una sola modalidad de señal. En este marco, las señales deben ser suficientemente distinguibles del ruido de fondo del cerebro para poder clasificar con fiabilidad los comandos que el usuario intenta emitir. Las técnicas de procesamiento de señal, análisis de frecuencias, extracción de características, clasificación con modelos como HBM, entre otros, permiten traducir las respuestas cerebrales en decisiones computacionales. El artículo explora cómo estimular varias modalidades sensoriales simultáneamente y mediante la atención dirigida a diferentes elementos sensoriales, identificar patrones de actividad cerebral que amplíen las dimensiones de control del usuario. En concreto, estudian la interacción entre estímulos táctiles y visuales y cómo la atención puede modular las amplitudes de respuesta basadas en SS y P. ¿Qué es una interfaz cerebro-computadora y por qué importa? Es un sistema que permite establecer una vía de comunicación directa entre el cerebro y una máquina sin depender de la actividad muscular convencional. En palabras simples, una BCI lee señales cerebrales, normalmente mediante EEG, y las traduce en comandos para un dispositivo, una computadora o una prótesis. Este marco se ha concebido históricamente para ayudar a personas con discapacidades motoras profundas, permitiéndoles, por ejemplo, mover un cursor, seleccionar letras o activar dispositivos mediante la actividad cerebral sin necesidad de la movilidad corporal. Pero con el tiempo el ámbito de aplicación se ha ampliado a usos más variados como juegos, autenticación y sistemas de retroalimentación para otros usuarios. Una aproximación clásica a las BCI se centra en una sola modalidad de señal, por ejemplo, respuesta de potencial evocado, que son respuestas cerebrales que se producen ante un estímulo específico, que se codifican mediante frecuencias o patrones en el EEG. En este marco, las señales deben ser suficientemente distinguibles del ruido de fondo del cerebro para poder clasificar con fiabilidad
los comandos que el usuario intenta emitir. Las técnicas de procesamiento de señales, análisis de frecuencia, extracción de características, clasificación con modelos como SVM, entre otros, permiten traducir las respuestas cerebrales en decisiones computacionales. Estabilidad, fiabilidad y usabilidad son pilares de aceptación de las BCI. En el artículo subrayan dos factores críticos para la aceptación de soluciones de la BCI: fiabilidad y facilidad de uso. Una interfaz viable produce señales consistentes y una detección robusta de los comandos, mientras que una interfaz fácil de usar reduce la carga mental y la fatiga del usuario. En la literatura, estas dimensiones aparecen repetitivamente como determinantes de la adopción clínica y cotidianas del BCI. Si una BCI es incómoda, lenta o propensa a errores, los usuarios abandonan su uso, limitando su valor práctico. Pero ahora hablaremos un poco de potenciales evocadas relacionadas con eventos y potenciales evocados visuales de estos de estados estables. SSEP, potenciales evocados relacionados con eventos, y SSVEPs, potenciales evocados visuales de estado estable, por sus siglas en inglés, es una de las bases técnicas más sólidas para las BCIs que se utilizan en estas modalidades y en particular en las SSVEPs. Estas respuestas se producen cuando el cerebro sigue un estímulo visual que vibra a una frecuencia fija entre 3 y 50 Hz típicamente. Las razones para su popularidad son claras. Primero, las SSEP tienen alta relación de señal-ruido. Es relativamente fácil de detectar una respuesta específica ante un estímulo conocido, incluso cuando la señal está mezclada con una actividad cerebral de fondo. Segunda, codificación por frecuencia. Significa que diferentes estímulos pueden etiquetarse con distintas frecuencias, de modo que la atención del usuario a un estímulo concreto produce una firma correspondiente en el EEG. Esto permite que una BCI codifique varios comandos mediante la selección de estímulos diferentes. Y tercero, la modulación por atención, lo que implica que la amplitud de estas dos modalidades puede verse modulada por la atención del usuario, lo que abre la puerta a diseños de control que aprovechan cambios en la atención para aumentar la cantidad de comandos o para integrar múltiples modalidades sin aumentar la carga mental excesiva. Estas propiedades han hecho que las BCIs basadas en SSEPs sean una de las estrategias más desarrolladas y exitosas en el campo. Hibridación y multimodalidad. Una limitación de las BCI basadas en única modalidad en el reencuentro limitado de comandos que el usuario puede emitir con facilidad y precisión. En la práctica clínica, en aplicaciones para usuarios convencionales, ampliar el repertorio de comandos sin aumentar la carga cognitiva es altamente deseable. Aquí entra la idea de un sistema híbrido o multimodales, cambiar dos o más paradigmas para generar más instrucciones posibles y al mismo tiempo distribuir la atención del usuario entre distintas entradas sensoriales. El artículo en cuestión explora exactamente esa dirección. Combina SSVEP como una respuesta visual rítmica y el SSEP, una respuesta táctil rítmica, y estudia cómo la atención del usuario entre una modalidad visual y una modalidad táctil afecta las señales EEG.
La hipótesis central es que al saber cambiar el foco de atención entre estímulos simultáneos, se puede extraer patrones de control adicionales sin aumentar la carga mental, aprovechando diferencias en la amplitud de las respuestas SSBEP y SSSEP cuando la atención se dirige a un estímulo concreto. Diseño experimental y hallazgos del estudio. Una vía robusta para las BCIs en el uso de potenciales evocados relacionados con eventos que son oscilaciones cerebrales causadas por estímulos sensoriales rítmicos y sincronizados en frecuencia. En particular, las potenciales evocadas visuales de estado estable se generan ante estímulos visuales que parpadean en frecuencias fijas y son detectadas en EEG. También existen respuestas semejantes para sonidos y para estímulos táctiles. Mientras que las BCIs basadas en potenciales evocados relacionados con eventos han usado históricamente una única modalidad, esta investigación propone un enfoque híbrido, combinar la modalidad visual y la modalidad táctil, y a partir de ello, examinar cómo la atención entre estas modalidades afecta las señales. El objetivo es aumentar la cantidad de comandos sin aumentar la carga mental del usuario. La estrategia experimental consiste en presentar estímulos visuales en un modo de letras parpadeando a 4,3 Hz y estímulos táctiles a través de elementos braille en las yemas de los dedos. Cada ensayo exige al participante enfocar su atención en una modalidad, ya sea la táctil o la visual, y dentro de la modalidad en una tarea específica, como contar ocurrencias de una letra o detectar una disminución en la amplitud en la estimulación táctil. Y de este modo los investigadores pueden inducir condiciones en las que el usuario combina su foco de atención entre las modalidades simultáneamente. Codificación y localización. La estimulación visual y táctil está etiquetada con frecuencias distintas, como por ejemplo entre 20 y 40 Hz para la parte táctil. Esto permite detectar respuestas específicas asociadas a cada modalidad y la atención puede modular estas respuestas, lo que sugiere que se pueden extraer múltiples comandos a partir de las mismas escenas de estímulos. El diseño permite estudiar cómo la atención selectiva entre estímulos visuales y táctiles se traduce en cambios en la amplitud de las respuestas entre las dos modalidades, lo que potencialmente añade información de control adicional para un integrador del BCI. Si bien el documento no incluye todos los resultados numéricos, la intención es demostrar que la modulación atencional puede servir para ampliar el conjunto de señales utilizadas para el control, manteniendo o incluso reduciendo la carga mental necesaria para operar la interfaz. Implicaciones prácticas y teóricas. Existe un mayor abanico de comandos sin incrementar la carga cognitiva, ya que al combinar modalidades y aprovechar la atención selectiva, los usuarios pueden generar más comandos sin necesitar memorizar secuencias largas o realizar movimientos complejos. Esto es especialmente para usuarios con discapacidad motoras, donde cada bit adicional de control puede marcar una diferencia significativa. Robustez frente a interferencias.
La utilización de múltiples fuentes sensoriales podría ofrecer redundancia. Si una modalidad se ve comprometida, por ejemplo, por fatiga visual o distracciones, otra puede mantener la operación en la BCI. Especificidad en la atención. La modulación por atención ha sido estudiada por otros autores como un camino para mejorar la discriminabilidad de las señales EEG, permitiendo que el usuario enfatice ciertos estímulos para aumentar la señal relevante. Esto también requiere que el entrenamiento del usuario para dirigir la atención de forma eficaz es un componente clave de estos sistemas. Comparación con otras direcciones en la literatura. Enfoque unimodales versus multimodales. En la BCI, basadas en SSEP, han mostrado alta fiabilidad, pero con un repertorio limitado de comandos. La multimodalidad busca superar esas limitaciones sin exigir esfuerzo cognitivo desmedidos. Otras modalidades sensoriales, además de la visión y el tacto, se han explorado respuestas auditivas y otras combinaciones. La línea de investigación sugiere que la integración de múltiples sentidos pueden enriquecer las posibilidades de interacción, siempre que la atención pueda ser gestionada eficazmente. Interfaces bidireccionales avanzadas. Más allá de la lectura de señales cerebrales, hay líneas de investigación que buscan estimulación directa del cerebro para enviar información. Interfaces como del cerebro al ordenador. Y en exploraciones recientes, retroalimentación neural hacia el sistema. Estas direcciones son prometedoras, pero presentan mayores desafíos éticos de seguridad y complejidad tecnológica. Limitaciones y retos. Primero, complejidad de entrenamiento. Para que una configuración multimodal funcione bien, es necesario que el usuario aprenda a dirigir la atención de forma eficiente entre modalidades. Esto implica sesiones de entrenamiento y potencialmente una personalización del sistema para cada usuario. Segundo, variabilidad entre usuarios. Las respuestas potenciales evocadas relacionadas con eventos y las respuestas potenciales evocados visuales de estado estable pueden variar considerablemente entre individuos, lo que requiere calibraciones y adaptaciones del algoritmo de clasificación para cada persona. Tercero, fatiga y distracciones. Si el usuario debe mantener la atención en diferentes estímulos de forma repetitiva, puede aumentar la fatiga. El diseño de tareas y la selección de frecuencias deben tener en cuenta estos factores para no afectar negativamente la usabilidad. Y cuarta y última, complejidad del procesamiento. Integrar señales de diferentes modalidades exige algoritmos robustos de fusión de información y control de calidad de las señales para evitar que ruidos o artefactos afecten la clasificación. Relevancia para la ciencia actual y futuras investigaciones. El enfoque multimodal con atención selectiva invita a explorar combinaciones más allá de dos modalidades, investigando cómo se podría escalar el sistema manteniendo la fiabilidad. Investigación moderna pueden centrarse en adaptar dinámicamente las combinaciones de estímulos y la estrategia de atención según el usuario, la tarea y el contexto. Por ejemplo, en entornos domésticos o clínicos. A medida que las BCI se acercan a usos cotidianos, resulta crucial considerar la experiencia del usuario.
la seguridad de las señales cerebrales y la necesidad de interfaces transparentes que expliquen al usuario qué está funcionando y por qué. Después de todas las consideraciones realizadas anteriormente, comenzamos a concluir. Y es que el documento examinado ofrece un paso importante hacia la construcción de interfaz cerebro-computador más flexibles y potentes a través de la multimodalidad y la atención selectiva, al demostrar experimentalmente que la amplitud de las respuestas potenciales evocadas relacionadas con evento y potenciales evocados visuales de estado estable pueden ser moduladas por la atención entre estímulos visuales y táctiles. La investigación sugiere que es posible aumentar el caudal de información utilizable para el control sin imponer una mayor carga cognitiva. Este enfoque no solo amplía el repertorio de comandos disponibles para el usuario, sino que también subraya un principio central de diseño de las BCIs. La eficacia no solo depende de que el cerebro genere señales distintas, sino de que el usuario pueda dirigir su atención de forma estratégica y sostenida para activar esas señales de manera fiable. Análisis y perspectiva. Primero, fortalezas. El enfoque multimodal aprovecha principios bien establecidos del SSIP de la modulación atencional, ofrece una vía razonable para aumentar la cantidad de comandos y puede ser especialmente valioso para usuarios con limitaciones motoras. Segundo, debilidades. La mayor complejidad del sistema implica más calibración, más entrenamiento para el usuario y posible variación interindividuales que pueden dificultar la estandarización clínica. Además, la carga relacionada con la atención sostenida entre modalidades podría contrarrestar los beneficios si no se gestiona adecuadamente. Y ya por último, para finalizar, tenemos nuestro tercer ítem, que son las oportunidades, que nos habla sobre la integración con métodos de aprendizaje automáticos más avanzados para la fusión de señales, explorando otras combinaciones sensoriales como serían los auditivos, olfativos y ápticas más sutiles, y el desarrollo de protocolos de entrenamiento que optimicen la transferencia de control entre las tareas y el usuario. Gracias por ver este video. Hasta la próxima. Adiós.